Muy buena gente, bienvenidos a este texto en este caso de Tácito. No es un texto de selectividad, es un texto bastante más exigente que los estándares de selectividad. Así que va a ser un vídeo largo de un texto exigente. Así que vamos a intentar acelerar un poco, ¿no? Empezamos con los verbos. Primer verbo, jurarent, desinencia nt, infijo temporal re. Por tanto, es una tercera del plural por la desinencia del imperfecto de subjuntivo activo por el infijo temporal. El siguiente verbo, prohibuit, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que prohibu es el perfecto del verbo prohibeo y la desinencia es te. Por tanto, esto es una tercera del singular del perfecto de indicativo activo. Y por último, el último verbo va a ser continuaret, desinencia te, de tercera persona del singular, e infijo temporal re, de imperfecto de subjuntivo activo. Bien, una vez hecho esto, necesitamos nexos. Primer nexo, cum. ¿Por qué cum es un nexo y no es una preposición? Pues es un nexo y no es una preposición porque lo que hay justo después del cum no es un ablativo precisamente, sino que es otra preposición. Y como no puede haber dos preposiciones juntas, es imposible que sea una preposición. Por tanto, conjunción nexo. Va a empezar en el propio cum y va a terminar en el signo de puntuación que nos chiva, que es la coma. Esto es una oración subordinada de cum. ¿Qué tipo de cum? Imperfecto de subjuntivo. Cum histórico, función de circunstancial de tiempo. Necesitamos ahora otro nexo que una prohibit con continuare. Tenemos el ut. Ut, valor de conjunción nexo, que empieza por el propio ut de la oración y terminará en continuare, en el punto. Oración subordinada, necesitamos el tipo de subordinada. No puede ser una consecutiva porque no hay un correlativo anterior, aunque podría serlo, no lo descartemos. No puede ser completivo, eso seguro, porque el verbo no es ni de palabra ni de pensamiento. Así que vamos a pensar en un principio que es una relación subordinada final. No obstante, podemos cambiar esto en cualquier momento. Ya tenemos esto hecho relativamente sencillo, ¿verdad? Seguimos. Morfología. Claudio Nerone, Lucio Antistio son dos nombres propios en ablativo singular. Consulibus es un ablativo plural. Tiene pinta de que este consulibus se va a referir a estas dos personas, porque recordemos que en Roma había dos cónsules a la vez. In, preposición de acusativo, porque acta es un acusativo plural neutro de la segunda. Podría ser de la primera, pero el significado de orilla, parte de un río y demás, no nos convence mucho. En este ámbito político tiene pinta que va a significar una ley, pues no, una responsabilidad. Principum, desinencia de la tercera, un genitivo plural. Y magistratus va a tener que ser nominativo plural sujeto, porque un genitivo ahí solo a menos que sea complemento de régimen no tiene pinta, y nominativo singular no puede ser porque el verbo está en plural. In, preposición de acusativo, sua acta, acusativo plural, por la misma razón que dijimos antes con acta, completo circunstancial. Collegan antistium, acusativo singular. Jurare, infinitivo de presente activo, por la desinencia are, del verbo juro. El verbo juro, que si veis en el diccionario, el verbo juro admite una construcción de in con acusativo, ojo, que significa jurar por algo. Y ya pasamos a magnis patrum laudibus, que magnis tiene pinta de ser un adjetivo, va a ir junto a laudibus y vamos a estar ante un ablativo plural, que patrum va a ser un genitivo plural. Ahora hablaremos de ese patrum. Juvenilis animus junto a adjetivo y sustantivo va a ser un nominativo singular. Legium, un genitivo plural de la tercera. Quoque adverbio. Rerum, genitivo
plural puede que vayan juntos. Vamos a empezar poniéndolos juntos. Gloria, ablativo singular, y ahora explico por qué no es nominativo. Sublatus es un participio de perfecto, tema de supino, desinencia us, en caso nominativo singular. Y mayores, por último, acusativo plural. Bien. Tenemos dos formas no personales. Tenemos por una parte el infinitivo de juro y el participio de sublatus. Tenemos que delimitar las oraciones. El problema de la delimitación de las oraciones de formas no personales es que no están introducidas por un nexo y entonces pues no tenemos una pista clara de donde puede empezar. Yo siempre os aconsejo que empecéis delimitando por la última opción posible de delimitación. Me explico. Jurare es el infinitivo. Las oraciones de infinitivo suelen acabar en su verbo. Por tanto, vamos a establecer. Además, prohibuit no puede estar dentro de la oración de infinitivo, porque prohibuit es un verbo. Y dentro de la oración de infinitivo solo hay un verbo que es el propio infinitivo. A partir de aquí, vamos hacia atrás. Colega antistium puede ir con jurare, sí. In su acta puede ir con jurare, sí. Magistratus ya no puede ir con jurare. ¿Por qué? Porque la delimitación oracional anterior, la del cum, nos está diciendo que ahí acaba una oración. Si tiene que empezar otra oración, una oración y otra no pueden solaparse. Por tanto, en in es donde va a empezar nuestra oración subordinada de infinitivo. El verbo juro es un verbo transitivo que necesita un complemento directo, por tanto, colegam antistium va a ser el complemento directo y la oración de infinitivo va a ser concertada. ¿De acuerdo? Vamos a borrar esta flecha para que no induzca error. ¿Cuál es la función sintáctica de este infinitivo? Pues va a ser posiblemente complemento directo, ya que el verbo prohibeo, que es el que va a ser principal por el momento, porque no está subordinado a nada, necesita un complemento directo al ser un verbo transitivo. Oración de ut. Dentro de la oración de ut tenemos el participio sublatus. Hacemos lo mismo, es decir, acaba en el verbo. ¿Y dónde empieza? Gloria puede estar dentro de sublatus. Leuviumque quoque rerum puede estar dentro de sublatus. Pero juvenilis animus ya no puede estar dentro de sublatus. ¿Por qué? Porque juvenilis animus es el antecedente de sublatus. ¿Cómo sabemos eso? Por la concordancia. Nominativo singular y nominativo singular. También hay concordancia en género, pero ya sabéis que el género yo no lo suelo poner. Por tanto, al no poder estar incluido juvenilis animus, la oración de participio empezaría justo después de juvenilis animus y estaríamos ante una oración de participio concertado, función de complemento del nombre. Hasta aquí, fácil, ¿verdad? Pero hay una última cosa que tenemos que estar muy pendientes a ella y que no se nos puede olvidar nunca. Y mis queridas amigas, mis queridos amigos, eso es que tenemos otra oración más. Tenemos una oración de participio absoluto. La gran pregunta, ¿cómo sabemos que hay un participio absoluto si no hemos encontrado otro participio? Es una gran pregunta. La respuesta, ese participio no está en el texto. ¿Cómo veo yo eso? Porque es una forma fosilizada. Es decir, la estructura de esa oración subordinada es una estructura fosilizada, que siempre está fija. Que en este caso es Claudio Nerone, Lucio Antistio consulibus. Esto es una... Vamos a quitar esto. Esto es una oración subordinada de participio tipo Cicerone consule. ¿Qué pasa con los Cicerone cónsules? Mi forma de explicarlo ya sabéis cuál es. En realidad aquí tendría que haber un participio de sum, pero como el participio de sum no existe, simplemente no pongo ningún participio, ¿verdad? Pues, por tanto, la función es complemento circunstancial de tiempo. ¡Wow! 1, 2, 3, 4, 5 oraciones subordinadas, algunas dentro de otras, y de las 4 líneas de texto,
lo único que es oración principal es Proivit magnis patrum laudibus. Esto es latín. Esto es latín. En realidad es muy español. El español tiende mucho a la subordinación, a la elaboración. Decían los lingüistas que la subordinación es la demostración de una mayor capacidad literaria. Bueno, pues si queréis subordinación, aquí tenéis subordinación. Acabamos de hacer la parte más importante del texto. Porque si no hemos hecho bien esta parte, y no estoy hablando de sintaxis, estoy hablando de la morfología y la delimitación de oraciones. Si no hemos hecho bien esta parte, es imposible, repito, imposible hacer bien este texto. Yo sé que muchos de vosotros no tenéis en cuenta la división oracional, pero aquí es donde se demuestra que la división oracional es importantísima. Porque si tú tienes un texto, una frase de 2 líneas y hay una subordinada, bueno, mira, a lo mejor incluso está entre comas y tampoco tiene una especial importancia. Pero si tú tienes aquí un texto de 4 líneas, 3 líneas y media, que no es mucho más que un texto de selectividad, y tienes 4, 5 oraciones subordinadas, algunas de las cuales están dentro de otras, pues aquí es donde es importantísimo ver los paréntesis y ver dónde empieza cada cosa para no volverte absolutamente loco. Daos cuenta como en un vistazo, gracias a un pa directamente, tenemos ante nosotros toda la distribución oracional. Toda, entera. Y lo único que necesitamos es, pues, repasar morfología. Que al final es lo importante en esta vida del latín y griego, ¿no? Vamos allá. Ahora sí, sintaxis. Los quiquerones cónsules tienen un sujeto y un atributo. Cum, nexo, in acta ya lo hemos hecho. Principum, complemento del nombre. Al final es simplemente esto ya es rellenar huecos, ¿no? Magistratus, el sujeto. Complemento directo, complemento circunstancial, el verbo. Patrum es el complemento del nombre del circunstancial por el que está abrazado. Juvenelis animus, el sujeto. Levium rerum, complemento del nombre. Quoque, complemento circunstancial. Gloria, ablativo singular. Cuidado con esto porque el participio de perfecto tiene un valor pasivo. Por tanto, podemos decir que esto puede ser un complemento agente, sin ningún tipo de duda. ¿De acuerdo? Y por último, mayores, complemento directo. Bien, ahora vamos a traducir despacito, con buena letra y muy poco a poco. Voy a poner la traducción en rojo porque es un color que aún no he utilizado y porque además tengo muy poco espacio para que resalte sobre el resto. Vamos poco a poco. Primero, oración de Quiquerone Cónsules. Es necesario en español utilizar un siendo. ¿De acuerdo? Por tanto, lo primero que indicamos es ese siendo. Siendo cónsules, consulibus, siendo cónsules. Claudio Nerone, Claudio Nerón. L. Antistio. Y, aunque no lo ponga en latín, el español lo exige. L. Antistio. Esta es la forma de fechar. Si vosotros vais a un libro de historia que sea bastante específico, podéis encontrar la fecha concreta de estos dos cónsules. Siguiente. Cum in acta principum juranem magistratus. Empezamos traduciendo. Cum juraren, ¿cómo se traduce cum juraret? Se traduce como gerundio simple porque el tiempo verbal es imperfecto de subjuntivo. Por tanto, empezamos con una coma y continuamos. Coma. Jurando, anteponemos el verbo. Anteponemos el verbo en las oraciones de cum histórico. Jurando, hará sujeto, los magistrados. In acta principum. In más acusativo hemos dicho cuando el verbo es juro. Esto lo pone en el diccionario, no lo estoy diciendo yo, ¿eh? Cuando el verbo es juro, in más acusativo significa jurar por. Jurando los magistrados in acta por las leyes principum de los, vamos a traducir de los príncipes, ¿no? De los príncipes, de los ciudadanos destacados. Cerramos coma. Y ahora nos metemos en la oración principal.
Prohibit más el complemento directo más el circunstancial. ¿Cuál es el complemento directo? La oración de infinitivo. Por tanto, lo primero que viene es el verbo principal. Porque si os dais cuenta, el verbo principal no tiene sujeto propio, sino que está omitido. Prohibit, prohibió. Y ahora infinitivo no, infinitivo concertado, perdón, los infinitivos concertados, ¿cómo se traducen? Recordad, se traducen como infinitivos normales. Prohibió jurar por sus leyes collegam antistium. Me voy al final de la pantalla para que tenga más espacio. A su colega antistio. Por tanto, ya sabemos que el sujeto del verbo principal va a ser, de una forma lógica, Claudio Nerón. Porque, porque si prohíbe a su colega Antistio, colega es el compañero de su consulado, por tanto el otro cónsul era Claudio Nerón, ¿no? Por tanto, no hay otra. Prohibió jurar por sus leyes a su colega Antistio, coma, Magnis Patrum Laudibus, con grandes Magnum Laudibus alabanzas. Y aquí llegamos al Patrum. Esto está relacionado con el Patres Conscripti que vimos ayer. Patrum son los padres. Pero aquí también se utiliza como equivalente, como sinónimo de los senadores. Porque los senadores son los padres de la República Romana. Tanto por un motivo ideológico como por un motivo histórico, ¿no? Entonces vamos a traducir por senadores, con grandes alabanzas de los senadores. Y por último, el final, de manera que, de modo que, etcétera, ¿no? O incluso para qué. De modo que continúa juvenilis animus, sujeto, perdón, su ímpetu, su espíritu juvenil, incluso espíritu juvenilis, juvenil. Y ahora, como es el antecedente juvenilis animus de la oración de participio, viene aquí la oración de participio, coma. Sublatus, ensalzado, encumbrado, ¿no? Enardecido, mira, me gusta enardecido. Enardecido, que se ha venido arriba, básicamente, ¿no? Gloria por la... también cuoque, empezamos a poner el cuoque mejor. También gloria por la gloria. Y ahora levium rerum, de rerum cosas, levium. Levium es leve, que pesa poco. Pero claro, una cosa que pesa poco en política es poco importante. ¿De acuerdo? De cosas poco importantes. Continuare. Continuase. Mayores. En las cosas mayores. Es decir, que tal vez sería conveniente cambiar este complemento directo y concebirlo como un complemento circunstancial de extensión. Incluso podríamos este en traducirlo por un hacia. De modo que lo que hizo Claudio Nerón, ¿no?, es prohibir que por X cosas, no nos especifica por qué aquí Tácito, en el resto de su obra sí. Tácito es un escritor tremendamente interesante que leer. No se amedrenta precisamente, es muy entretenido.
Bueno, pues Claudio Nerón prohíbe por lo que sea a su colega Anticio jurar el cargo, ¿no? Y ese acto recibe grandes alabanzas por parte de los senadores. Por supuesto, yo imagino que por peloteo. Porque ellos pensaban que ese ánimo de hacer cosas que es de la juventud del propio Nerón, ese ánimo juvenil, eh, de hacer cosas que en un principio son insignificantes, tenían esperanza de que ese ánimo continuase cuando hiciese cosas más importantes. Continuase hacia. Por eso, mi percepción de acusativo de extensión. Texto difícil, texto duro, muy complicado de traducir. Muy complicado de traducir. Porque esos inacta eh, están traducidos de una forma muy literal y deberían ser adaptados en una traducción más seria. Pero es un texto muy por encima del nivel. Y lo que es importante es saber delimitar las oraciones y saber hacer la estructura. Si no habéis sido capaz de hacer la traducción en condiciones, no os agobiéis. Lo importante es la morfología en estos textos. Y por supuesto, haceros pensar fuera de lo establecido, ¿no? Fuera de esas 2 líneas o 2 líneas y media que es selectividad. En fin, espero que hayáis disfrutado y nos vemos en la próxima corrección. Hasta luego, abrazos digitales.